Buenos días. Hola, habla Celestino Osorio. Quería saber si va a tener tiempo de unirse a la videoconferencia. Va, pues cómo no. Estamos listos. Cuídese. Hola, buenos días. Habla Celestino Osorio. Quería saber si puede unirse a la videoconferencia. Ahorita vamos a comenzar. Vaya, no hay problema. Ahí después baja la grabación. Cuídese. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar este día la videoconferencia correspondiente a la tutoría 3
de la asignatura práctica docente, profesor de matemáticas. Según la agenda propuesta, se la voy a mostrar en pantalla en este momento, tenemos que revisar un poquito cómo les ha ido con la tarea 1, o cómo les fue, porque ya la entregaron, y yo espero poder entregar las notas el día de mañana. Ya mañana en la tarde pueden revisar la plataforma, ya están calificadas las tareas. Luego con la tarea de investigación, que es el ensayo que tienen que hacer, hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Informarse bien, leer todo el material para poder trabajar. Luego, si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de desarrollar el tema, pues yo con gusto. Y si no, en el transcurso de la videoconferencia, usted puede preguntar lo que quiera, ya sea del tema que estamos desarrollando o de alguna otra cosa, o hacer su comentario. Para mí siempre es importante escucharlos a ustedes porque eso me da idea a mí de cómo vamos. Y si no hay preguntas, entonces comenzaríamos a desarrollar el tema correspondiente a este día. Luego, después yo al final propondría las preguntas de la tutoría que ustedes tendrán que responder. Entonces, voy a iniciar con el desarrollo del tema. Vamos a subir la grabación a la plataforma por si este día usted, por sus compromisos académicos, no puede unirse a la videoconferencia, puede verla después, ver la grabación y, claro, comentar, hacer las consultas correspondientes si es necesario. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema que corresponde hoy, que es la unidad 2. Voy a ir presentando algunas ideas, comentando, y usted puede perfectamente hacer los comentarios, las preguntas que considere conveniente. Entonces comenzamos. Hoy estamos iniciando la unidad 2, que se llama Teoría Curricular en la Educación Matemática. Entonces este día vamos a tratar de presentar algunas ideas, compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema tan importante que es la teoría curricular orientada hacia la educación matemática. El objetivo general de este día es analizar las propuestas curriculares a partir de las nuevas reformas en la educación matemática en educación básica y media. Los objetivos específicos: conocer diversas teorías de aprendizaje, de conocimiento matemático, comprender la situación de la educación en matemática en el contexto del sistema educativo, demuestra en su planificación la aplicación de situaciones cotidianas en los ámbitos como física, biología, economía, entre otros. Bueno, más o menos ese es el panorama de lo que tendríamos para este día. Permítanme un momento. Bueno, continuamos entonces ya con el desarrollo del tema. Espero que en el transcurso del desarrollo pues se agreguen a la videoconferencia. Si no, les queda la grabación en plataforma para que la revisen después, cuando tengan tiempo. Comenzamos con la descripción. En su acepción educativa, el término currículum denomina toda aquella actividad que organiza y lleva a cabo un plan de formación. Si yo voy a llevar a cabo, voy a desarrollar un plan de formación, debo tener
una organización, los temas, las actividades, las estrategias, todo eso conforma lo que se llama currículum. Así currículum en general, ¿verdad? Pero currículum de matemáticas, entendemos el plan de formación en matemáticas para los niños, jóvenes y adultos de un país que tiene lugar en el sistema educativo, cuya puesta en práctica corresponde a profesores especialistas y del cual es parte destacable la educación obligatoria, es decir, la educación pública. Currículum de matemáticas es el plan de formación en matemáticas. Este ya es específico. Aquí estamos hablando ya de algo concreto, una asignatura en particular. Y que tiene lugar en el sistema educativo, en el caso nuestro, en El Salvador. Entendemos la educación como aquel proceso que inicia a cada individuo en formación en la herencia cultural que le corresponde, el modo en que cada generación transmite a la siguiente sus pautas culturales básicas. Eso es educación en general, ¿verdad? Transmitir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, a la herencia cultural completa. Dentro de eso va la matemática. La educación se fundamenta en un sistema de valores, considera las prácticas sociales del medio en que se incardina, se sostiene sobre unos fundamentos éticos y viene condicionada por un contexto político determinado. Es decir, la educación no es una isla, vivimos dentro de un contexto, la sociedad incide directamente, las prácticas sociales inciden y hay una serie de elementos. Las matemáticas forman parte de esa tradición cultural, tienen valor educativo ya que participan de un sistema de valores, tienen unos fundamentos éticos y se incardinan en unas prácticas sociales y en unas condiciones políticas específicas. Es decir, la matemática es parte de toda esa herencia cultural y que además está determinada por el contexto, por la sociedad, por los fundamentos éticos, por la política, etc. Porque la matemática, precisamente por ser parte de la vida, se ve influenciada por esos factores. Veamos. Sigamos. Los sistemas educativos planifican y gestionan la educación matemática de niños, adolescentes y adultos mediante el diseño y puesta en práctica de planes de formación que han de tener en cuenta la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, las necesidades formativas de los ciudadanos y las demandas sociales de conocimiento matemático. Es decir, a la hora de diseñar un plan de formación, se debe tomar en cuenta la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de matemáticas. Si queremos que los estudiantes comprendan ciertos conceptos matemáticos, pues eso es relativamente complejo. Primero porque estamos hablando de cosas abstractas, que aunque son de utilidad en la vida diaria, siguen siendo abstractas en su forma de ser. Y esto complica las cosas. Además, hay que tomar en cuenta las necesidades formativas de los ciudadanos y las demandas sociales de conocimiento matemático. ¿Qué nivel de conocimiento matemático espera la sociedad que tengan al menos la mayoría de ciudadanos? Muy aparte será el caso de los profesionales o los especialistas en matemáticas, que estará en otro nivel.
Nuestro interés por el currículum se deriva de nuestra necesidad como especialistas por disponer de un marco interpretativo que permita entender la variedad de dimensiones y niveles de reflexión implicados en los sistemas educativos, en los planes de formación de niños, jóvenes y adultos, y en particular en la educación mediante las matemáticas. Este conocimiento permite planificar e intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con criterios objetivos e instrumentos adecuados para evaluar las implicaciones de las actuaciones previstas, así como para analizar actuaciones ya desarrolladas. Entonces, debe haber un currículo, porque necesitamos lo que sería un marco interpretativo, ver si funcionó o no funcionó. Para eso sirve el currículo, para comparar. Veamos ahora los antecedentes de estudios curriculares de educación matemática. Veamos. Durante la década de los 60 tuvieron lugar los primeros estudios comparativos a gran escala que marcan el desarrollo reciente de las investigaciones en matemáticas. Kilpatrick, en 1992, destaca entre ellos los estudios longitudinales, que abarcan gran variedad de centros y se llevan a cabo mediante evaluaciones sucesivas dentro de un mismo país y programa. Y los estudios internacionales con participación de distintos países, en los que se seleccionan algunos niveles de alumnos para realizar determinadas comparaciones, principalmente de su rendimiento, y de este modo comparar los correspondientes programas. Bueno, veamos entonces. Hola Jacqueline, bienvenida. Continuamos entonces. Acabamos de iniciar, Jacqueline, no se preocupe que acabamos de iniciar. Estoy en la parte introductoria. Ahora vamos con los antecedentes. Estábamos viendo que se iniciaron ya en 1960 estudios comparativos, tanto a nivel nacional como internacional. Se elegía, por ejemplo, cierto nivel, cierto grado, se pasaba una prueba más o menos estandarizada, lo cual permitía comparar los resultados de diferentes centros escolares. Luego se hizo a nivel internacional. Todavía se siguen haciendo. Recuerden que el primer lugar a nivel internacional lo lleva Finlandia. Desde hace más o menos 16 años no ha perdido el primer lugar. Los Estados Unidos, con tanto dinero y tanta tecnología, andan alrededor del 8º lugar. Deberían estar por lo menos en segundo o tercero, pero están en el 8º. Hay otros países mucho más pequeños, pero mejor organizados en educación, que andan arriba de ellos, ¿verdad? Como el caso de Finlandia, que lleva el primer lugar. Bueno, uno de los trabajos pioneros en los estudios longitudinales es realizado por la Escuela de Matemáticas, que comenzó en 1962 en Estados Unidos y se conoce con las siglas NLSMA. Vaya, este fue un primer estudio ya sistemático, organizado, oficial. Y veamos los resultados. En este primer estudio se observa cómo, para dar cuenta de la complejidad de la situación analizada, los propios investigadores necesitan considerar una serie de variables que rebasan ampliamente el enfoque tradicional centrado sobre los contenidos.
Surgen variables cognitivas, actitudinales y socioeconómicas que muestran diversas componentes del currículo de matemáticas. Este fue como un primer descubrimiento, ver que a la hora de diseñar una prueba que va a ser pasada a diversas escuelas dentro de un país o a diversas escuelas de diversos países, entonces hay que considerar unas variables que no habían sido consideradas antes. Y antes se pensaba que solo los contenidos, suma de fracciones, punto, evaluemos. Ahora surgen otras variables, además de la de los contenidos. Entonces quiere decir que el estudio pretende ser bastante completo, considerar las diversas dimensiones de la persona, del estudiante. Los objetivos de aprendizaje surgen en este trabajo como uno de los componentes principales. Precisamente entre las producciones del NLSMA que mayor difusión han tenido está la taxonomía de objetivos de aprendizaje de las matemáticas, adaptada a la taxonomía de Bloom. Es decir, que lo principal que se dieron cuenta ellos son los objetivos de aprendizaje, que se tomaron de la taxonomía de Bloom, pero fueron modificados y ahora se llama taxonomía de objetivos de aprendizaje de las matemáticas. Es decir, esa taxonomía de Bloom, que es tan general, se adecuó, se le hicieron ajustes para que surja una nueva taxonomía ya específica para matemáticas. Y se llama taxonomía de objetivos de aprendizaje de las matemáticas, que sería bueno revisarla, tal vez en otra videoconferencia podemos revisar, porque esa ya es específica, ahí no estamos hablando de las otras asignaturas. No es que las otras asignaturas sean importantes, lo que pasa es que cada quien debe hacer con cuidado la parte que le corresponde. En las comparaciones entre currícula de distintos países, por donde se hace explícita la necesidad de un marco teórico y surge la conveniencia de elaborar determinados conceptos sobre el currículum de matemáticas y precisar sus relaciones mutuas. En 1964, 12 países aplicaron una prueba común de rendimiento en matemáticas. Fue la primera comparación del rendimiento del alumnado en cualquier disciplina en que participaban varios países. Estaban comparando los resultados del rendimiento de los estudiantes en 12 países. Era una prueba importante. Ahí tenemos un profesor de matemáticas. Ahora vamos con el análisis crítico del desarrollo curricular en educación matemática. Veamos. Si hay alguna pregunta, algún comentario, si no, continuamos. Entonces vamos ahora con el análisis crítico. En 1976, observe que no hace mucho, ni siquiera han pasado 100 años, se celebra en Karlsruhe el tercer Congreso Internacional sobre Educación Matemática, que reunió aproximadamente a 2.000 educadores matemáticos de 76 países diferentes, o sea que había una buena representación a nivel mundial. El trabajo de Hodgson, que resultó precisamente de ese congreso, se estructura en 6 epígrafes y en el mismo se establecen algunos conceptos importantes para la elaboración teórica sobre el currículum de matemáticas. Los apartados del trabajo son. Vale. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que si alguien quiere diseñar o hablar sobre el currículum, necesita tomar en cuenta los siguientes detalles. Y estamos hablando de matemáticas. Vaya. ¿Cuáles son esos apartados? Número 1, el significado del desarrollo curricular. ¿Qué significa el desarrollo curricular? Pero orientado hacia la matemática. Número 2, las instituciones encargadas del desarrollo curricular, es decir, quiénes van a diseñar, quiénes van a ser las encargadas de promover el desarrollo curricular. No puede ser cualquier institución, más si es en el área de matemáticas. Número 3, estrategia para el desarrollo curricular.
¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para que este currículum sea pertinente? Para que este currículum sea lo que realmente responde a las expectativas de la sociedad actual, etcétera, etcétera. Número 4, el profesor y la educación en actividad. Aquí ya vamos a lo concreto. Vale. En ese currículum debe reflejarse, bueno, ¿y el profesor qué va a hacer? ¿Y cómo va a ser la orientación que va a dar el profesor en matemáticas? ¿Cuáles son las actividades que pretende realizar para involucrar a los estudiantes, para hacer la clase atractiva e interesante? Número 5, la transferencia de materiales y el saber qué hacer. La transferencia de materiales y el saber qué hacer para desarrollar el contenido en matemáticas. Y por último, las tendencias en el desarrollo del currículum. Todos esos aspectos deben ser considerados, porque todos son importantes. Ahora pasamos a la otra parte, análisis didáctico matemático. ¿Qué vamos a revisar? Las fuentes, las dimensiones, los niveles y los organizadores. Entonces vamos despacio en esta parte que es bien importante pero es delicada. La enseñanza de la matemática abarca muchas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Los currículos, que es la base, los textos, la formación docente, la infraestructura, la epistemología, que ya vimos en la clase, en la conferencia anterior, que era eso, las creencias y concepciones, sociología, etc. Además alude a la labor docente en distintos niveles educativos con objetivos y condiciones variables. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, que la enseñanza de las matemáticas abarca muchas dimensiones. No solo de que ella aprendió a resolver la suma de fracciones y puntos, no. En los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de la educación matemática, un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Aquella reforma buscó desde la óptica e influencia de los matemáticos redefinir los contenidos que se debían enseñar en las escuelas y colegios, para, entre otras cosas, cerrar lo que se percibía como una brecha entre las aulas universitarias y las escolares. Es decir, había como un gran distanciamiento entre lo que eran las aulas de las escuelas y las aulas de la universidad. La matemática de la escuela no estaba quizás tan vinculada a la matemática de la universidad. Entonces se veía como una necesidad de hacer cierto ajuste, cierta modificación. Ahí es donde surgió lo que se llamaba la matemática moderna. Quedó, tal vez no fuera, pero sí se resaltó más lo que se llamó matemática moderna, por ejemplo, la teoría de conjuntos, la lógica. Quizás se hizo menos resaltado, por ejemplo, la aritmética, el álgebra, la parte de cálculo, y se trabajó más en lo otro. Ya en los años 70, o sea, pocos años después, este enfoque había colapsado en la mayoría de los países. O sea que ahí está. En la mayoría de países ya había fracasado, no les gustaba. Veían que no era práctica, que los estudiantes no estaban aprendiendo o no estaban adquiriendo la competencia de razonamiento lógico matemático, etcétera, etcétera. Se configuró entonces la distinción más moderna entre lo que son programas de formación o temarios de enseñanza
basados en contenidos y algunas indicaciones para un nivel, y el currículum en su concepción más amplia. Esta nueva visión ha generado una dinámica importante en la investigación de la didáctica de las matemáticas. En vista de ese fracaso de la matemática moderna, el cambio del currículum, surgió una fuerte investigación sobre la didáctica de las matemáticas. Queremos saber cómo enseñar, con qué recursos, con qué estrategia, y todo eso es lo que cubre la didáctica de las matemáticas. Bueno, ahora vamos a entrar a una parte importante, que son los hallazgos. Cuando decimos hallazgo es porque hubo una investigación más o menos bien organizada. Y son hallazgos porque son cosas que aunque tal vez estaban ahí, pero no se le daba la importancia. Unas fueron descubiertas por primera vez y otras ya se conocían, pero no se consideraban importantes. Por eso son hallazgos. Hallazgo es porque por primera vez lo encuentro, o hallazgo es porque no me había dado cuenta qué tan importante era. Por lo tanto, un hallazgo. Veamos los hallazgos. Son varios, pero vamos a resaltar lo más importante. Vale. Primer hallazgo constituye el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general. La educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independientes. Esta disciplina tiene sus propios objetivos, métodos, parámetros de validación y organización de sus comunidades profesionales y científicas. Vale, entonces estamos hablando de que ahora hay una nueva ciencia que se llama educación matemática. ¿Y cuáles son los fundamentos de esta nueva ciencia? Son dos: la matemática pura y la pedagogía. Uno puede ser matemático brillante, pero eso no lo vuelve experto en educación matemática. Uno puede ser excelente pedagogo, tampoco lo hace experto en educación matemática. Si juntamos las dos ciencias, las combinamos, lo que surge de ahí, de ese proceso, es lo que se llama educación matemática, que es una nueva ciencia que tiene un perfil independiente y como nueva ciencia tiene sus propios objetivos, sus propios métodos, sus propios parámetros de validación y organización. Entonces, ese es un gran hallazgo. ¿Por qué? Porque entonces significa que para enseñar matemáticas de manera efectiva, aunque es necesario, no es suficiente dominar los contenidos o poseer conocimientos pedagógicos básicos. Se requiere conocer específicamente cómo enseñar las matemáticas. A eso se le llama conocimiento pedagógico del contenido. Vaya, mire, aquí estamos ya bien claros. Este fue un primer hallazgo. Usted puede ser número uno para resolver problemas de matemáticas. Tener bien claro los diferentes conceptos matemáticos. Demostrar con enorme facilidad algunos teoremas. Pero eso no quiere decir que con eso ya es suficiente para enseñar matemáticas. Usted tiene ya una parte importante, pero que no es suficiente. Igual con los conocimientos pedagógicos básicos. Yo puedo ir a estudiar pedagogía. Para eso es importante también, son herramientas valiosas. Pero lo que yo realmente tengo que aprender es cómo enseñar las matemáticas. ¿Y eso quién me lo enseña? La nueva ciencia que surgió que se llama educación matemática. Entonces, es importante porque la matemática tiene ciertas características que deben ser consideradas para poder ir a enseñar la materia, la matemática. Por ejemplo, que la matemática en sí es abstracta. Un concepto matemático es abstracto, que tiene aplicación en la vida real, que me ayuda a desarrollar mi pensamiento, mi razonamiento lógico, matemático. Sí, pero en esencia sigue siendo abstracto. Creo que en eso ayudan los juegos,
el software que está en las computadoras, los simuladores. ¿Por qué me ayudan o por qué le ayudan mucho a los niños, a los jóvenes? Porque bajan un poco el nivel de abstracción. El estar viendo un gráfico en la pantalla de su computadora siempre sigue siendo abstracto, pero ya no tanto. Yo lo estoy viendo ahí. Bueno, entonces ese es el primer hallazgo que a mí me parece muy importante. Soy pedagogo, sí, pero eso no me vuelve excelente como para enseñar matemáticas. Es que mire, yo gané el primer lugar en matemáticas, sí, pero eso tampoco me vuelve excelente para enseñar matemáticas. Si yo junto las dos cosas y diseño nuevas estrategias, entonces ahí sí tengo enorme posibilidad de ser muy bueno para enseñar matemáticas porque estoy metiéndome allá en la nueva ciencia que se llama educación matemática. Vamos con el segundo hallazgo. Este segundo hallazgo es importante. Pasamos de una enseñanza sobre o para la resolución de problemas a una enseñanza a través de la resolución de problemas. Antes nos limitábamos a enseñar la resolución de problemas, pero ahora se trata de que a través de la resolución de problemas pueda el estudiante llegar a comprender los conceptos matemáticos que debería comprender o que el programa exige, que es el objetivo de la clase. Un segundo hallazgo entonces es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. Siempre ha existido la resolución de problemas. El hallazgo es que es a través de ese método de resolución de problemas como vamos a aprender matemáticas, como voy a enseñar matemáticas, como voy a comprender los conceptos matemáticos. Entonces es vital ver. Antes no, antes era la enseñanza era sobre o para la resolución de problemas. Ahora no. Ahora es a través de la resolución de problemas como yo voy a enseñar matemáticas y cómo el estudiante va a lograr comprender los conceptos matemáticos que quiero que comprenda. La idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. Se asume que la esencia de esto es justamente la propuesta y resolución de diversos problemas a través, entre múltiples instrumentos, de heurísticas. Es decir, a través de la resolución de problemas, yo voy a enseñar matemáticas. A través de la resolución de problemas, el estudiante va a aprender matemáticas, va a comprender los conceptos matemáticos. Y aquí habla de que se llega a los métodos heurísticos. Veamos esta palabrita. ¿Qué es heurística? Se conoce como heurística al conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego, que significa hallar, inventar. La heurística es vista como el arte de inventar por parte de los seres humanos, con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permitan resolver problemas a través de la creatividad, pensamiento divergente o lateral. También se afirma que la heurística se basa en la experiencia propia del individuo y en la de otros para encontrar la solución más viable al problema. Por eso es que usted, a la hora de enseñar matemáticas, se va a basar en la heurística, porque el estudiante, al resolver un problema, va a procurar, mediante la heurística, mediante lo que dice la heurística, encontrar la solución más viable al problema. Pueden haber varias soluciones, pero ¿cuál es la más viable, la más factible? Que no es, ahí puede estar una solución, pero es tan complicada, tan larga. No, seamos prácticos. Viable, factible quiere decir que se puede hacer en corto tiempo y con bajo costo.
Entonces es viable, es factible. Y además, al aplicar esos métodos, yo logro comprender los conceptos matemáticos, que en sí son abstractos, pero que hay que comprender. Bueno. Siguiendo con este hallazgo, a finales de la década de 1980-1990, o sea que no hace demasiado, no han pasado ni siquiera 100 años, se dio un importante avance al plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas, tendiente a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas matemáticas, y no solo una enseñanza sobre o para la resolución de problemas, enseñar métodos de resolución de problemas. Los objetivos, métodos, contenidos y evaluaciones en la enseñanza de matemáticas deben articularse a partir de este eje, que es la resolución de problemas. Vaya, ¿qué hacían antes? Enseñar métodos de resolución de problemas. Ahora no. Ahora se va a enseñar matemáticas a través del método de resolución de problemas. Es diferente. Ahora, la resolución de problemas no es visto como la meta. Enseñar métodos de resolución de problemas no es la meta. Ahora la meta, el objetivo es otro. Ahora es que utilizando el método de resolución de problemas, el alumno pueda entender, comprender los conceptos y las destrezas matemáticas que el programa pide. Entonces, todo lo que está dentro del currículum, todas las actividades, los contenidos, evaluaciones, todos deben articularse a partir de la resolución de problemas. Entonces, no es un detallito cualquiera, sino que es como un eje transversal, es como el fundamento. En el currículum voy a plantear el objetivo de aprendizaje, pero ese objetivo va a estar articulado con la resolución de problemas. Los métodos que yo voy a buscar, los temas que yo voy a desarrollar, la forma como voy a evaluar, todo va a estar articulado a la resolución de problemas. Si lo hago así, estoy enseñando matemática a través de la resolución de problemas. Importante, ¿verdad? Vale. Antes de pasar al siguiente hallazgo, se llaman hallazgos, ya expliqué por qué, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no, sigamos. Vamos ahora con el otro hallazgo. Son hallazgos. No, todo bien. Vale, sigamos entonces con los hallazgos. La comprensión de conceptos versus el aprendizaje de procedimientos. Vamos al tercer hallazgo. El tercer hallazgo es que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Existe evidencia de que en la formación de profesores, una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica genera un impacto positivo en la manera en que el educador desarrollará sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje, tanto en los conceptos como en los procedimientos. Este es un gran descubrimiento de que la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Si yo logro que el estudiante comprenda bien un concepto matemático, hay que ponerle 10 a ese estudiante. El otro que solo se limitó a aprender procedimientos, pues no le puedo poner 10, porque no ha llegado a donde debería llegar, que es la comprensión de los conceptos matemáticos. Y se trata de comprensión conceptual, no algorítmica. Porque cuando estamos aprendiendo procedimientos, lo que estamos viendo son los diferentes algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Algoritmo es una serie de pasos ordenados que me llevan a solucionar un problema. La importancia del algoritmo es que son pasos ordenados, es decir, si me falta uno, no llego al resultado que quiero. Por eso que yo debo ir paso a paso.
Si yo me aprendo el algoritmo, está bien, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que a través de esos algoritmos, a través de la solución de problemas, yo logre comprender el concepto matemático, que en sí es abstracto. Vale. Ahora, si el profesor en su formación ha logrado comprender los diferentes conceptos matemáticos, él como profesor, entonces este profesor va a desarrollar de manera efectiva, eficaz, la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Porque él ya tuvo la experiencia. Él a través de su formación, a través de la solución de problemas, logró comprender los conceptos matemáticos importantes. No logró aprender solo los procedimientos, los algoritmos, como los diferentes algoritmos, los diferentes procedimientos. Él logró ir mucho más allá. Si llegó a ese nivel, él está en capacidad de hacer, orientar a los alumnos para que lleguen a lo mismo. Ese es un gran descubrimiento. Sigamos. Historia de la matemática en la formación docente. Este es un cuarto hallazgo que al menos yo no lo había considerado tan importante, pero se descubrió que es importante. El cuarto hallazgo señala que el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Es decir, la historia de las matemáticas hay que conocerla. Creo que es importante. ¿Por qué? Porque la matemática, como es una ciencia también, ha ido avanzando. Se han ido creando una serie de cosas que han ido surgiendo por las diferentes necesidades que se han ido presentando. Hay ecuaciones, por ejemplo, que no son tan simples de resolver, se tuvo que recurrir a la prueba y error. Y al recurrir a prueba y error, como eso lleva mucho tiempo, entonces surgieron los métodos iterativos, no interactivos, sino iterativos, de la iteración, es decir, repetitivo, prueba y error. Pruebo con este valor, no cuadra, agarro otro, después vuelvo a probar, agarro otro y así voy. Entonces, los integrales, las funciones, las derivadas, la transformada de Laplace, los diversos teoremas, no surgió todo de un solo. Ha ido evolucionando porque en determinado momento se necesita resolver esto y no tengo yo las herramientas. Entonces, creo yo que la importancia de conocer la historia de la matemática es esa. La creatividad del ingenio puesto al servicio de encontrar la solución matemática de un problema matemático. Ya en la formación, en la enseñanza, la historia dice que debe verse como un eje transversal. Conocer los contextos sociohistóricos, porque permiten entender con mayor profundidad los contenidos propiamente matemáticos. Imagínense, por ejemplo, cuando comenzaron los primeros vuelos espaciales, había que calcular ecuaciones que definan la trayectoria a seguir, tomando en cuenta las diferentes variables. Y ya en el desarrollo, en la solución del problema matemático, surgían cosas que había que resolver también. Entonces es importante ver esa evolución, cómo la matemática los matemáticos han hecho un esfuerzo por inventar cosas nuevas, por crear cosas nuevas para resolver un problema. Problema que en principio es matemático, pero que va mucho más allá de la matemática, como los vuelos espaciales. Lo que tenían en sus narices era un problema matemático, pero un problema matemático derivado de un problema real, que era
diseñar la trayectoria a seguir por esa nave que iba a ser lanzada al espacio. Luego se recomienda también que se debe estudiar la historia de la matemática como un curso especializado. Y lo último es que en la formación de los docentes se debe tomar en cuenta la historia de la matemática para utilizarla en el aula, que el estudiante vea de dónde surgió la necesidad de crear las fracciones, por ejemplo, los números que usamos nosotros, o los números binarios. Entonces eso ha ido surgiendo. Ya ven los números binarios que nosotros normalmente no los usamos, y es la base en computación. No existiría en la computadora si no existiera el sistema binario. Entonces, toda esa historia hay que tomarla en cuenta, porque resalta la importancia, la utilidad de la matemática en la vida, pero la vida en diferentes aspectos. Bueno, ese fue otro hallazgo a la importancia de la historia de la matemática. Vamos a un quinto hallazgo, la investigación y formación continua. Un quinto hallazgo es que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. La investigación específica debe ocupar un lugar privilegiado en los planes de formación de los educadores matemáticos, es decir, los currículos requieren importantes grados de flexibilidad para incorporar los resultados de la investigación de la manera más rápida posible. Las acciones de capacitación no son marginales o adicionales a la construcción del conocimiento que requiere el educador, son cruciales. Es decir que el docente de matemáticas tiene que estarse capacitando continuamente. ¿Por qué? Porque la investigación en el área de matemáticas cada día descubre muchas cosas importantes, métodos que antes no existían, o métodos que existían pero que no habían sido utilizados adecuadamente, nuevas teorías de matemáticas, demostraciones de algunos teoremas, nuevos conceptos matemáticos. Entonces el docente tiene que conocer, estar al día, para poder saber aplicar lo último que ha descubierto la investigación en su trabajo y luego aplicarlo en la clase para que a través del método de investigación-acción pueda él en el futuro proponer ciertas modificaciones al currículo, porque no es un currículo estático, es un currículo dinámico, es decir, se le van haciendo ajustes, se le van haciendo arreglos a lo largo de la historia para poder avanzar. Entonces, este es un quinto hallazgo. Aquel profesor de matemáticas que dice, ya me gradué, no voy a ir a ninguna capacitación, yo ya lo sé todo, pues en poco tiempo, tal vez no se le puede decir obsoleto porque no es máquina, ¿verdad? Pero ya no está actualizado. Entonces, la matemática es una ciencia y todas las ciencias están cambiando, están investigando, están descubriendo cosas nuevas. Y entonces, ¿por qué el profesor no se va a actualizar? Lo que queremos es gente que al aplicar cierta forma de enseñar logre comprender los conceptos matemáticos. Sigamos. Otro hallazgo importante es con las tecnologías digitales. La tecnología digital ahora ha revolucionado el mundo. Antes, cuando hablaban de tecnología, ¿de qué hablaban? De la televisión, que por cierto era en blanco y negro, y de la radio, que la radio no usaba transistores todavía. Ahora no, además de la televisión, que es televisión digital, y la radio, que es también un sonido muy avanzado, ahora tenemos internet, tenemos las computadoras que cada día son más rápidas y de mayor capacidad y los precios más bajos cada día, y el software.
En matemáticas hay una variedad de software precioso, juegos educativos, simuladores, que son de mucha ayuda. Entonces, el sexto hallazgo, con este sexto hallazgo, ¿qué encontraron? Bueno, que las tecnologías digitales son un aliado con doble rostro. Ese fue el hallazgo, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, mire, ya le compré una computadora a mi hijo, entonces yo espero que mi hijo a partir de ahora saque buenas notas, porque tiene tecnología digital en su casa. Pues eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si la sabe usar adecuadamente para la asignatura que él quiera, claro, la tecnología digital va a ser brillante, una herramienta valiosísima. Pero si no la usa adecuadamente, entonces viene a ser más bien un obstáculo. Cuando el profesor de matemáticas llega y le dice al alumno, vaya, entren aquí al centro de cómputo, ahí lo dejo, investiguen. Es investigar sin una guía, el alumno se pierde. Al final termina en Facebook. ¿Y con eso qué logró avanzar en conceptos matemáticos? Nada. Hasta ahora las tecnologías generales de información y comunicación, TIC, más que específicas para las matemáticas, han sido el foco principal para el progreso de la educación matemática. Fíjense bien lo que dice aquí. Las TIC, bien entendidas, pueden ser el mejor aliado para desarrollar una estrategia de resolución de problemas en el aula. Sin embargo, se ha observado que su empleo no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y más aún, que un mal uso de ellas debilita el aprendizaje. O sea, yo puedo tener lo último en tecnología, pero si hago mal uso de esa tecnología, me va a debilitar el aprendizaje. No solo en matemáticas, en cualquier ciencia. Entonces yo tengo que usarla bien, porque si la uso bien, se van a convertir en uno de los mejores aliados para desarrollar una estrategia de resolución de problemas en el aula. Entonces, antes de pasar por lo demás, déjeme presentarle un par de diapositivas de una investigación que no es mía, es de Microsoft. No la vamos a ver todas, solo un par de diapositivas que van relacionadas con el uso de las TIC. No sé si en otra ocasión ya se las he presentado, pero voy a presentarlas rapidito, ya que tiene que ver con la tecnología. Integrar la tecnología, lo que usted debe saber. Vale, vamos a ver. 3 conclusiones principales. Dado que muchas de las nuevas tecnologías son interactivas, ahora es más fácil crear ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes aprendan a partir de la práctica, reciban retroalimentación. ¿Por qué las tecnologías son importantes? Primero, porque son interactivas. Si es un juego en matemática y el estudiante se pone, por ejemplo, a resolver suma de fracciones y se equivoca, el programa le dice, joven, usted se equivocó, y el joven tiene que volverlo a hacer, ya con más cuidado. Si lo hace correctamente, el programa le dice, lo ha hecho correcto, y lo deja pasar al siguiente ejercicio. Esa interactividad es importante, porque justo en el momento cuando el estudiante está haciendo las cosas, se le está diciendo, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Otra importancia es que la tecnología le ayuda a las personas a visualizar conceptos que son difíciles de entender. Como aquí ponen el ejemplo de que a un niño de primer grado o de kinder le cuesta entender la diferencia entre calor y temperatura. Ellos piensan que es lo mismo. Son conceptos difíciles a esa edad. Para ello, los simuladores y otro tipo de programas ayudan a entender conceptos. Por ejemplo, en matemáticas. En matemática hablamos de derivada. De entrada, si un muchacho dice, bueno, me costó entender las funciones, ellos vienen hablando de derivada. ¿Qué es eso de derivada? Es un concepto abstracto, pero si ya le decimos, vaya, mire, vamos a entrar a Winplot.
y vamos a graficar esta ecuación y le vamos a graficar de una vez la derivada. Al ver los gráficos, tanto de la función principal como de la derivada, el alumno logra entender el concepto que está detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque ya no es tan demasiado abstracto, lo está viendo en pantalla, él lo hizo, él sabe más o menos la ubicación. En ese sentido son importantes los software. Y la otra, las nuevas tecnologías facilitan a una gran cantidad de información. Tenemos una barbaridad de información en Internet, pero el alumno se pierde al ver tanta información, por eso necesita la orientación del docente. No se puede llevar a un grupo de alumnos a un centro de cómputo sin un plan de trabajo para esa clase. ¿Qué va a hacer el estudiante ya cuando esté frente a la computadora? Yo como maestro le debo decir, vaya joven, ingrese a este sitio internet y ya le doy la dirección. Y le digo qué va a revisar concretamente dentro de ese sitio web. O si no, le voy a decir, vaya, ya que está frente a su computadora, vamos a entrar a usar el software de matemática llamado tal. Y vamos a, dentro de ese software, a resolver estos ejercicios. Ahí cambia el panorama. El estudiante no llega a hacer lo que le dé la gana o se va a perder. No se va a perder porque ya le están dando un rumbo. ¿Qué exactamente va a hacer? Ahora termino con esto. ¿Qué es y qué no es la integración de la tecnología? Rapidito. La tecnología se integra cuando se usa de manera transparente para apoyar y ampliar los objetivos del currículum e involucrar a los estudiantes en aprendizaje que les sean significativos. Es decir, si al usar la tecnología yo la uso de tal manera que me ayuda a conseguir los objetivos de aprendizaje que me han planteado, entonces estoy integrando la tecnología de forma correcta en mi clase. Por el contrario, si el uso de la tecnología no me ayuda en nada para lograr esos objetivos de aprendizaje, yo no estoy usando la tecnología correctamente. Vale, me detengo acá con esto y retomamos el tema sobre tecnología que en la presentación que estamos viendo. Estamos hablando de tecnologías digitales. Veamos qué más tenemos acá. De cara al futuro, como señala G, se pueden señalar ciertos elementos que presionan por modificaciones curriculares importantes. Número 1. Uso amplio de instrumentos tecnológicos de cómputo, aritmético, algebraico, etcétera, y de tecnología para graficación funcional o geométrica. Es decir, hay una gran variedad de programas en matemáticas. Cuando digo programa me refiero al software que se puede instalar en las máquinas. Ya ustedes ya conocen los clásicos, GeoGebra, WinPlot, WinStat, Maxima, que son como los clásicos, son muy buenos. Pero además hay otros simuladores que son programitas, que algunos se instalan, otros son portables, que permiten graficar. Y también hay programas más o menos relacionados, como por ejemplo el SPSS, que es para estadística, programa buenísimo. Vaya, debido a que hay tanta variedad de software matemático, eso vuelve necesario modificar el currículum. Porque usted dentro de los recursos va a escribir que va a utilizar tal software para tal tema. Y además debe explicar cómo lo va a usar, porque el estudiante ya debe llevar una guía de trabajo para esa clase. Entonces el currículum, que antes no mencionaba tecnologías digitales porque no existían, hoy debería mencionar. Número 2. Presencia de más representaciones matemáticas y experiencias más cinemáticas y sensoriales en el aula. Con lo que también se hace necesaria una visión distinta de las matemáticas, más asociada a la realidad física y social.
El software le permite al joven hacer una serie de ejercicios, resolver una serie de problemas matemáticos que están vinculados a la realidad física y social. Y eso debe ser aprovechado por el docente de matemáticas. Porque el estudiante lo primero que pregunta, mire, esto es tan enredado, ¿y para qué me va a servir? Pero si usted le plantea, lo vincula con lo que es la realidad física y social, ya sea usando un simulador, usando cualquier software matemático, pues eso cambia el panorama. Número 3, potenciación de formas de razonamiento que responden al impacto de las tecnologías de análisis de datos y de modelización. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de estadística. Ese software que yo le mencionaba, SPSS, propone una relación distinta entre lo deductivo, lo probable y lo conjetural. Antes la base y casi lo único era el método inductivo o deductivo. Ahora se hace una mezcla entre lo deductivo, lo probable y lo conjetural. Y el ejemplo clásico, los programas de análisis de datos y modelización que se ocupan en matemática discreta, en estadística. Yo cuando veo esto solo me acuerdo de ese software que es muy famoso, que se llama SPSS, que es para estadística y que es buenísimo. Y allí el análisis estadístico mezcla todo lo que aquí dice, lo deductivo, lo probable, lo conjetural. Número 4, al existir una ampliación de los espacios tecnológicos para la experimentación matemática, por parte de los estudiantes se favorece una percepción diferente de la disciplina. Por ejemplo, es útil, es más tangible, que es vital para asegurar la motivación para el aprendizaje. Es decir, cuando se utiliza adecuadamente la tecnología, se usan los simuladores y todos esos software de matemática, el estudiante puede estar probando y verificando sus procesos, sus operaciones, y entonces la encuentra la matemática no tanto como abstracta, sino la ve de utilidad, la ve más tangible, el nivel de abstracción baja, y eso lo motiva a él, porque le encuentra la utilidad, encuentra que hay cierta pertinencia. Y número 5, fortalecimiento de la virtualidad y la interacción en la comunicación, así como en la construcción cognitiva, que no solo intervienen en la relación educador-estudiante, sino en los vínculos horizontales entre alumnos, que son muy importantes para los objetivos cooperativos dentro del aprendizaje. Aquí resalta la otra parte, ¿verdad? La virtualidad y la interacción. Hace años no existía la educación en línea, ahora ustedes están estudiando en la universidad en línea. Y ya se dieron cuenta que no es al suave la universidad en línea, es pesadito, porque es un estudio igual que cualquier universidad. La modalidad cambia, los procedimientos cambian, la comunicación es de otro tipo, pero la ciencia es la misma. Y además esto le permite a los estudiantes trabajar de forma cooperativa o colaborativa. Trabajo en grupo, el estar consultándose. Yo en mi casa, mi compañero en su casa, pero estamos consultándonos sobre un trabajo que estamos haciendo entre los dos, cosa que no existía antes. Y eso tiene que ser aprovechado en la enseñanza. De ahí, esos son como los 5 hallazgos más importantes. De ahí mencionan otros que aquí los dan a la carrera, pero no es que sean que no sean importantes. Lo que pasa es que los mayores son los que mencionamos. Veamos cuáles son. El conocimiento de la disciplina para enseñar a aprender debe ser coherente e integrado. Y en la mayoría de los temas se debe privilegiar la profundidad, no la cantidad. Es decir, la enseñanza-aprendizaje debe ser coherente e integrada. Si yo enseño procedimientos, tengo que evaluar procedimientos.
Si yo enseño conceptos, debo evaluar conceptos. Y además esos temas que yo estoy enseñando deben mostrarse de qué forma están vinculados a los otros temas y a las otras asignaturas. Y en la mayoría de los temas se debe privilegiar la profundidad, no la cantidad. Si con hacer 2 ejercicios ya el estudiante logró comprender el concepto matemático, ha sido un éxito rotundo. ¿De qué sirve que haga 40 ejercicios de lo mismo y no logre entender el concepto matemático? Hemos fracasado en cierta forma. Luego son importantes los estudios sobre la cognición y las prácticas pedagógicas en las que intervienen los procesos de autocontrol. Es decir, que la forma como aprenden los estudiantes, cómo construyen su conocimiento, eso hay que conocerlo como docentes para ver qué metodología es la más adecuada y qué prácticas pedagógicas son las que yo voy a realizar en el aula. Luego hay que ver los conocimientos y creencias que los estudiantes traen para ver cómo el docente puede utilizar esos conocimientos previos como insumo vital para la elaboración de estrategias pedagógicas. Se debe trabajar también con los aprendizajes activos y cooperativos. Este es otro hallazgo. Aprendizaje activo quiere decir que no va a ser sujeto pasivo. El docente logra involucrar al estudiante en las diferentes actividades que está realizando en el aula. Y cuando se habla de trabajo en grupo, el estudiante aprende a compartir, a colaborar con los demás, a trabajar con los demás dentro de un ambiente de respeto y trabajo. Esos son los otros hallazgos. Bueno, antes de pasar a los análisis didáctico curricular, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta, porque esta parte de la análisis está. No, ninguna. Todo claro. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la otra parte. La otra parte que es sobre el análisis didáctico curricular, desarrollo de unidades didácticas de matemática. Veamos. El autor Gómez describe el análisis didáctico como un ciclo en el cual el docente diseña, lleva a la práctica y evalúa de manera ideal una unidad didáctica. O sea que el análisis didáctico implica diseñar la unidad, llevar a la práctica esa unidad y evaluarla, pero de manera ideal, ¿verdad? Porque nosotros estamos pensando en cómo debería ser. Ya a la hora y las horas vemos cómo fue. El análisis didáctico que proponen aquí consta de 4 partes. La primera es el análisis de contenido. Segundo, análisis cognitivo. Tercero, análisis de instrucción. Y cuarto, análisis de actuación. Cada parte es importante. Vamos a ir viendo una por una. La primera parte, análisis de contenido. Como indica otra vez el mismo autor Gómez, el análisis de contenido es la herramienta mediante la cual el docente tiene que identificar, organizar y explicar los distintos puntos de vista de un concepto matemático. Entonces, cuando hablamos de contenido, estamos hablando de que, ¿cuál es el concepto matemático que está detrás de todos estos temas? Porque al final lo que yo quiero es que el estudiante comprenda el concepto matemático. Mediante la resolución de problemas, pueda llegar a comprender el concepto matemático y adquirir esa destreza matemática que se necesita. Según el mismo autor Gómez, la pieza angular del análisis didáctico es el contenido matemático. El análisis de contenido es el punto de partida del ciclo del análisis didáctico. Además, es el análisis de la matemática en los centros de enseñanza
y su finalidad es describir la estructura matemática de manera que sirva para el aprendizaje y enseñanza del aula. Fíjense bien, aquí dice describir la estructura matemática de manera que sirva para el aprendizaje y enseñanza en el aula. Sigamos. El análisis de contenido está formado por distintos componentes, como el desarrollo histórico, estructura conceptual, sistema de representación, fenomenología y documentos curriculares. El análisis de contenido, que concierne a la dimensión conceptual de las matemáticas en el nivel de planificación local, y proporciona herramientas para analizar los temas de las matemáticas escolares e identificar y organizar su multiplicidad de significados. Cuando hablamos de conceptos, primero revisamos los temas de matemáticas que vamos a desarrollar y luego identificar y organizar la multiplicidad de significado que esos temas puedan tener. Debemos considerarlos porque es parte de la realidad del estudiante. El primer paso es hacer una revisión de ese contenido matemático para conocer sus diferentes significados. No queremos decir que todos los significados identificados desde el análisis de contenido vayan a tratarse en el aula, pero es importante que se tenga en cuenta esa información y se seleccione lo que se considere conveniente. Por ejemplo, la suma de fracciones. ¿Qué significa para el estudiante las fracciones? O la suma de fracciones en particular. ¿Lo ve útil? ¿No lo ve útil? ¿Lo ve complicado? ¿No lo ve complicado? Etcétera, etcétera. Entonces, si le mostramos en la pizarra una fracción así en números, ¿qué significa para él eso? Yo debo conocer ese significado y todos los demás significados, porque eso me va a ayudar en algunos casos para aprovechar esos significados y presentar la estrategia más idónea, más adecuada. Pero habrá que considerarlo. Ahora vamos al segundo análisis, que es el análisis cognitivo. El análisis cognitivo es la herramienta del profesor para prever el futuro aprendizaje del alumnado y cómo pueden progresar en su conocimiento matemático al realizar tareas de enseñanza y aprendizaje. El análisis cognitivo le sirve al profesor para prever el futuro aprendizaje del alumnado. ¿Qué tanto habrán aprendido los estudiantes conmigo como profesor de matemáticas dentro de 3 meses, por ejemplo? Que es lo que dura más o menos un ciclo ahí. Y tengo que revisar cómo pueden progresar en su conocimiento matemático al realizar determinadas tareas, determinadas actividades. Eso es parte del análisis cognitivo. Yo como docente voy a proponer una actividad, pero precisamente el análisis cognitivo me dice, mire, si yo desarrollo esta actividad, ¿qué tanto va a contribuir a mejorar los conocimientos en matemáticas? ¿Qué tanto van a avanzar en la comprensión del concepto matemático? Esa es la parte principal de lo que es el análisis cognitivo. Según el autor Gómez, el profesor tiene que tener en cuenta los objetivos y el contenido de la unidad. El profesor explica unas hipótesis de cómo los alumnos pueden mejorar construyendo su conocimiento matemático al infinito. ¿Vas a pasar en la tarde o mañana? Si querés mejor mañana en la mañana. ¿Sí? Vale. No, aquí venía en la mañana a las 8. Mañana, aquí te va a dar un papel, dice. Mañana a las 8.
Vaya, ¿quedaron así? Gracias. El profesor explica unas hipótesis de cómo los alumnos pueden mejorar construyendo su conocimiento matemático al enfrentarse a las actividades de aprendizaje y enseñanza. Este análisis se realiza antes de la puesta en práctica e intenta prever el comportamiento de los alumnos. Esta parte es importante porque revisa cómo el estudiante aprende, cómo el estudiante construye su nuevo conocimiento. Y eso le permite al profesor plantear la actividad en el aula que sea más adecuada para que este estudiante avance lo más que pueda en la comprensión del concepto matemático, en adquirir la destreza matemática que se necesita. Los puntos siguientes orientan sobre la forma de proceder al realizar el análisis cognitivo de un tema matemático. Es importante destacar que no se trata de una secuencia lineal ordenada de apartado, sino que cada punto puede ser objeto de revisión al realizar los otros puntos. Vaya, el análisis cognitivo, ¿qué abarca? Bueno, primero, establecer el listado de competencias a las que se quiere contribuir. Vaya. En el caso del Ministerio de Educación, en el programa de matemáticas de todos los grados, ahí establece que son 4 competencias. Entonces, el análisis cognitivo debe tener enfrente esas 4 competencias. Y todo lo que haga dentro del aula debe contribuir a lograr esas competencias que ya están establecidas en el programa. Número 2, enunciar el listado de objetivos que se pretenden desarrollar. Porque el programa probablemente le da el objetivo de unidad, los objetivos específicos. Pero ya en concreto, el objetivo de esa clase en particular, ¿cuál es? Hay que enunciarlos. ¿Qué pretendo yo con estas actividades en esta clase en concreto? Enunciar el listado de capacidades implicadas en los objetivos del tema. Eso es importante. Para resolver esto, ¿qué capacidades necesita tener el estudiante? ¿O qué capacidades debo fomentar para que poco a poco se logre resolver este problema? Y por último, enunciar el listado de dificultades y errores previstos. Hay que considerar, ¿verdad?, ¿qué dificultades pueden haber? Acuérdense que los estudiantes, cada uno trabaja a su propio ritmo y cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. Eso para el docente genera cierta dificultad porque no tenemos homogeneidad, tenemos variedad, tenemos diversidad. Y además hay que considerar los errores previstos. ¿En qué errores puede caer el estudiante en el desarrollo de esta actividad? Hay que considerarlo. Si no se dan, mejor, ¿verdad? Pero pueden darse. ¿Y qué vamos a hacer? No nos vamos a poner a llorar. Vale. Ahora vamos con el tercero, que es el análisis de instrucción. El mismo autor, Gómez, indica que el análisis de instrucción es donde el profesor tiene que diseñar, analizar y seleccionar las actividades y tareas a realizar por los alumnos. Estos formarán parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Gómez señala que el resultado de este análisis de instrucción debería ser localizar y describir actividades que se puedan incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Para el análisis de instrucción ya en concreto, lo que va a hacer es localizar y describir actividades que se puedan incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué dice localizar y describir? Porque eso depende, la actividad que va a realizar depende primero del tema que va a desarrollar.
Segundo, del objetivo que pretende alcanzar. Tercero, del perfil de los estudiantes, etcétera, etcétera. Para buscar la actividad que sea más eficaz, la que dé mejores resultados y que además sea factible, sea viable. Si yo, por ejemplo, la actividad que he programado necesita computadoras y no tengo computadora en la escuela, puede ser buena la actividad, pero no es viable, no es factible. Va a ser viable, va a ser factible cuando yo tenga 40 computadoras enfrente. Mientras tanto, no, aunque sea buena. Los procedimientos del análisis de instrucción se sustentan en dos ideas principales: la tarea y secuencia de tareas. Una secuencia de tareas es una ordenación de tareas. En algunas ocasiones, una secuencia de tareas puede incluir una o más tareas transversales que los estudiantes abordan simultáneamente con otras tareas de la secuencia. Es decir, el análisis de instrucción, una vez que ya definió qué actividades va a realizar, debe pensar en las tareas y en la secuencia de tareas. ¿Cuál tarea va primero? ¿Y por qué? ¿Por qué va de primero? ¿Por qué no va de último? ¿Cuál va después? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? Y es un orden que no se va a diseñar a la carrera. Ya mencionaba yo los parámetros. Entonces, eso es parte del análisis de instrucción. ¿Qué actividad voy a realizar? ¿Y cuál es la secuencia de tareas? ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir después? Y justificarla, porque la tarea de enseñar es delicada. La descripción de una secuencia de tareas consiste en establecer el orden en que las tareas se distribuyen en las sesiones de clase e indicar cómo las metas de cada tarea contribuyen a los objetivos de aprendizaje ya establecidos. O sea, cuando yo establezco qué tareas van a realizar, debo de alguna forma mencionar cómo el logro de objetivos, cómo la meta de esa tarea contribuye a conseguir el objetivo de aprendizaje que ya viene establecido o que yo establecí. Y por último viene el análisis de actuación. Fíjense bien el tema, actuación, actuar, hacer. Ya no hablamos de intenciones, ya no hablamos de cosas teóricas, hablamos de hechos ya, así como dicen los políticos, hechos, no palabras. El interés de esta etapa del ciclo didáctico se centra en la planificación del seguimiento del aprendizaje de los estudiantes y de la propia enseñanza durante la implementación de lo planificado en el análisis de instrucción, con objeto de comparar las previsiones que han hecho en dicha planificación con lo que sucederá cuando ésta se lleve a cabo en el aula. Esta comparación redundará en reajustes puntuales de la planificación durante el mismo proceso de instrucción, así como en reformulaciones globales de cara a un nuevo ciclo de análisis didáctico. La comparación de lo planificado con lo acaecido en el aula, así como las reformulaciones pertinentes a posteriori, se llevarán a cabo una vez implementadas las propuestas didácticas en los contenidos matemáticos siguientes. El análisis de actuación es la comparación entre lo que yo planifiqué que iba a hacer y entre lo que realmente sucedió. Yo había planificado que de los 20 alumnos, 15 iban a comprender muy bien el concepto matemático y resulta que solo comprendieron 10. Estoy comparando lo que yo quería o lo que yo planifiqué con los resultados reales. Vaya, yo ya fui, ya di la clase, ya evalué y ahora estoy viendo los resultados, que podrían ser cabal como yo lo planifiqué o podría ser menos, pero ya son reales, por eso son importantes, porque estoy comparando la realidad con lo ideal. Lo que yo tengo planificado es lo ideal, así quisiera, y el cambio, lo real es lo que sucedió, que no me lo puedo inventar. Vale. No sé si hay alguna pregunta en este momento, algún comentario sobre estos análisis. Vamos bien.
trabajar? Bien, todo bien. Bueno, vamos a continuar entonces para que haya un espacio. Si quiere, para que descansemos un poquito, todavía hay tiempo. Quiero mostrarle un libro que se lo voy a enviar al grupo dentro de un momento. Que cuando tengan tiempo, porque yo sé que ustedes están bien saturados con tanta cosa, que cuando tengan tiempo, que lo revisen. No es un gran librón, son 76 páginas. De esas 76, pues como 10 son puros cuentos, ¿verdad? Pero lo demás sí es bonito. Se llama Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Es una investigación que fue financiada por el Banco Mundial a diversos centros escolares públicos de varios países de Latinoamérica. Y el estudio es importante porque primero presenta lo que observaron en las aulas. Llegaba un grupo de investigadores a la clase a ver cómo trabajaban los docentes. Lo primero que revisaban es cómo distribuyen el uso del tiempo del docente en la clase, el uso efectivo o eficaz del tiempo en una clase. Y lo segundo que revisaban es cuánto lograban o qué tanto se involucraban los estudiantes en las diferentes actividades propuestas por el maestro. Si se fijan, aquí está el índice. El primero dice la importancia de los profesores. Segundo, los profesores latinoamericanos en el aula. Entonces, ahí en ese segundo capítulo es donde presentan los resultados de lo observado, ya en acción, ¿verdad? Luego, reclutar mejores profesores. El otro capítulo, desarrollar profesores de excelencia. Motivar a los profesores para que mejoren su desempeño y gestionar el aspecto político de la reforma docente. Este es más que un libro, es el resultado de una investigación. Lo importante es que compara diversos países latinoamericanos, como Colombia, Perú y otros, México creo que también va acá. Entonces, sería bueno que cuando ustedes tengan tiempo lo revisen, porque como ustedes llevan una materia que se llama práctica docente y muy pronto les va a tocar que ir a dar una clase, creo yo que este libro puede de alguna forma iluminar, dar ciertas ideas, porque es como que ustedes estuvieran observando una clase, porque en el libro dan el detalle de cómo desarrollaba la clase el docente y luego hace una serie de sugerencias, propuestas, hasta modificar ahí algunas leyes. Entonces sería bueno que al final del ciclo, por ejemplo, se tomara un tiempo para leerlo, o si disponen de un par de horas en la semana, que lo vayan leyendo despacio, porque considero que para lo que es ya la práctica docente en el aula, este estudio ilumina algunas cosas. Claro, es una sugerencia, porque este libro no es oficial, no es parte de lo que estaba planificado. Yo lo presento como sugerencia, yo se lo voy a enviar. Si ustedes lo consideran adecuado, mi sugerencia es que lo lean, ¿verdad? Bueno, Entonces continuamos con el tema, ya casi estamos llegando al final. Desarrollo de unidades didácticas de la matemática. La unidad didáctica es toda unidad de trabajo de duración variable que organiza un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje y que responde en su máximo nivel de concreción a todos los elementos del currículo. ¿Qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? Entonces, una unidad didáctica responde a esas preguntas. ¿Qué enseñar? La lista de temas. ¿Cómo enseñar? Hablamos de estrategia, de recursos. ¿Cuándo enseñar? Es decir, los tiempos. Y cómo evaluar.
Debe haber coherencia entre lo que es enseñar y lo que es evaluar. Si no, ya hay problemas. Por ello, la unidad didáctica supone una unidad de trabajo articulado y completa, en la que se deben precisar los objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, los recursos materiales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué debe ser hecho con cuidado? Bueno, porque no hay homogeneidad entre los alumnos. Cada uno es diferente, cada uno trabaja a su propio ritmo y cada uno tiene sus propios estilos de aprendizaje. Currículo matemático, cómo mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. Tema importante. Por ser la matemática parte de la vida, al igual que una parte constitutiva de los componentes curriculares, debemos considerarla como parte del currículo y no el currículo de matemáticas. Bueno, aquí hay un juego de palabras, pero que el mensaje es claro. La matemática es parte de la vida. Por lo tanto, debe ser parte del currículo. Lo que se va a enseñar, lo que se va a aprender es el currículo. Y si la matemática es una parte importante en la vida de la persona, debe ser parte del currículo. Y no al revés, que el currículo debe ser parte de la matemática, sino la matemática, por ser tan importante, debe estar presente en todo el currículo. La matemática es importante. ¿Por qué y para qué? Su relevancia va a depender del nivel de necesidad de uso de la misma. ¿Fíjese bien? ¿Es importante? ¿Sí o no? Aquí no dicen sí o no, sino por qué y para qué. Y la relevancia de la matemática va a depender del nivel de necesidad de uso de la misma. Dependiendo del nivel de uso, la matemática puede ser más o menos importante. Por ejemplo, un científico que se dedica a la investigación en ciencia, por ejemplo, debe tener una buena base matemática, porque eso implica cálculos complicados, implica conocimientos estadísticos, conocimientos de probabilidad, etcétera, etcétera. Entonces él, como la matemática en un nivel alto, es de vital importancia. Y hay otros niveles, por ejemplo, la señora que vende en el mercado, ¿qué necesita ella? Las 4 operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, porque es lo que ocupa en su negocio, para vender, para dar vueltos. Tal vez algo de fracciones, ¿no? Si trabaja, por ejemplo, en una panadería, en cocina, que le dicen tanta onza de tal cosa, media cucharadita de esta, un octavo de tal cosa. En el caso, tal vez necesita fracciones. Entonces hay diferentes niveles. Currículo matemático, ¿cómo mejorar las competencias? No podemos hablar de currículo en matemática. Podemos hablar de la educación matemática como componente del currículo y como tal debemos darle su justo lugar. La educación matemática, por ser tan importante, viene a ser parte fundamental del currículo. No podemos decir el currículo en matemática, como si el currículo en sí fuera lo más valioso y la matemática solo se ajusta. No, no es así. Dada la enorme importancia de la matemática en la vida de la persona, debe ser fundamental la matemática en el currículo. En consecuencia, debemos pensar que esta cara del currículum es componente de otro poliedro compuesto por las áreas de conocimiento que debe un ciudadano conocer, comprender, dominar y aplicar en la vida. No al egresar de un nivel de sistema educativo, sino a diario, con mayor dominio cada vez que asciende en la estructura vertical de dicho sistema. Mira aquí, para que descanse un poquito, le presento una frase de John Nash. El descubrimiento más importante que he hecho en mi carrera, el descubrimiento más importante de mi vida es solamente
la misteriosa ecuación del amor, en donde no existe ninguna lógica o razón. Interesante, ¿verdad? John Nash, el matemático. El docente que enseña matemática, ¿cuál es el papel de los docentes que enseñan matemática? Mendoza afirma que los docentes latinoamericanos son los mismos, enseñan y han enseñado de la misma manera desde hace más de 30 años. Y lo seguirán haciendo así al menos por unos 30 años más, a menos si creemos que hay algo que no está bien en este proceso. Entonces, el profesor de matemáticas se acomoda, yo así lo he enseñado durante 30 años, y así pienso seguir enseñando, a menos que se le demuestre que los resultados no son buenos, que algo no anda bien, y que ya hay unas teorías que facilitan un poco mejor ciertas cosas, etcétera, etcétera. Si el profesor cae en la cuenta de que debe hacer ajustes, de que algo está fallando en la forma como él enseña, hasta entonces va a cambiar su manera de enseñar para hacerla más adecuada y pertinente. De lo contrario, no. Otra pregunta. ¿Basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? No, no basta. ¿Cuáles son los saberes específicos del docente de las matemáticas? Para Schulman, un autor, una de las componentes del conocimiento del profesor que está ligado al contenido que enseña, es el conocimiento didáctico del contenido. Se necesita un conocimiento didáctico de la matemática para enseñar matemáticas. Yo puedo ser número uno en matemática a la hora de resolver problemas de matemáticas, pero eso no me vuelve idóneo para la enseñanza de matemáticas. Pero si yo tengo un conocimiento didáctico de la matemática, sí puedo enseñar y probablemente voy a ser buen profesor. Es necesario que el docente sea pedagógico. Tiene que tener a su mano diversas formas de representar un objeto matemático. Mire, esto es importante. Como tiene formación pedagógica, ha estudiado la didáctica de la matemática, entonces tiene diversas formas de representar un objeto matemático. ¿Cuál va a usar entonces? Pues la que considere más adecuada dependiendo de varios factores. El primero es el perfil del estudiante que tiene ahí enfrente. El conocimiento de contenido pedagógico también incluye la comprensión de lo que hace que determinado tópico sea fácil o difícil. Las concepciones y preconcepciones que más frecuentemente tienen los estudiantes de las distintas edades y los marcos en los que aprenden. Si el estudiante llega a la clase de matemáticas con prejuicios, ya llega bloqueado, como decimos nosotros en computación, entonces no va a poder hacer nada. El esfuerzo de él y del profesor va a dar muy pocos resultados buenos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Primero, tratar de quitar ese bloqueo, tratar de borrar un poco los prejuicios. Hay que dedicarle tiempo a eso. El primer día, la segunda hora, la tercera, si es necesario, dedicarse a hablar de ese bloqueo, de esos prejuicios, y a demostrarles las bondades de la matemática, la utilidad de las matemáticas. Entonces, para que el estudiante vaya perdiendo ese miedo, vaya quitando ese bloqueo, porque si no, el esfuerzo del docente y el del alumno no va a dar excelente resultado. Y vamos ahora con un ejemplo, que solo voy a ver uno porque eran dos, pero solo uno por el tiempo. El conocimiento de contenido pedagógico referido a matemáticas, relacionado con las fracciones. Si estamos hablando de un tema que a veces da problemas con los estudiantes, hay diversos modelos o formas de representación de las fracciones que el docente debe conocer. Modelos de superficie, representaciones numéricas, representaciones literales, etcétera, etcétera. Todo esto lo debe conocer el docente. ¿Cuál va a usar? Pues eso ya depende de los estudiantes.
Depende del tema y en concreto que va a dar, porque si hablamos de fracciones, hay suma, hay resta, división, números mixtos, etcétera, etcétera. ¿Cuál de todas estas es la que más le facilita a los estudiantes el aprendizaje? ¿Cuál es la que le ayuda en la mediación que tiene que hacer? Porque está el tema, están los estudiantes y en medio el profesor con sus estrategias. Por eso se habla de mediación pedagógica. Situaciones y fenómenos que se presentan las fracciones. El docente de matemática que se enfrenta a la enseñanza de las fracciones tiene que dominar estas facetas para diseñar las actividades de enseñanza. Seleccionar el tipo de ejercicio que realizará en clase, proponer actividades, analizar los errores de los alumnos, facilitarles nuevas formas de relación que faciliten la comunicación y el intercambio de significado. Bueno, ahora vamos con, ya casi estamos llegando al final, con el decálogo del profesor de matemáticas. Número 1, no adoptar una didáctica rígida, sino acomodarla en cada caso al alumno, observándole. Vale, mire, yo así voy a enseñar y punto. No, eso no cuadra. Primero tengo que observar al alumno. En las primeras actividades que haga tengo que observarlo. Y luego voy a adoptar una metodología, voy a usar un proceso que se acomode y que le facilite de alguna forma el aprendizaje al estudiante. Número 2, no olvidar el origen concreto de la matemática ni los procesos históricos de su evolución. La matemática no salió por gusto, es que vino a resolver un problema. Número 3, presentar la matemática como una unidad en relación con la vida natural y social. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción, tomar en cuenta el nivel, la edad del estudiante. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Estimular la actividad creadora, promover la autocorrección, conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarla, cuidar que la expresión del alumnado sea traducción fiel de pensamiento y procurar que todo alumno tenga éxitos que eviten su desaliento. Bueno, termino con esto, el esquema de el profesor como un profesional reflexivo. Bueno, muchas veces en alguna de las facetas de nuestra vida actuamos antes de comprender, o incluso no nos paramos a comprender. El ciclo reflexivo de Smith dice que comenzamos con la descripción, luego seguimos con la inspiración, la confrontación y la reconstrucción. Entonces, para comprender estas fases, lo voy a hacer rapidito porque ya poco tiempo nos queda. La descripción significa entender el problema. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué no mejoran los aprendizajes? Un análisis objetivo de la situación, tomando en cuenta los diferentes factores que están influyendo, están incidiendo en esa situación que se presenta. No pensamos solo en negativo, sino en positivo. ¿Por qué todos sacaron 10? ¿O por qué todo el mundo salió mal? Una vez hecha esa parte, viene la siguiente, que es la inspiración. Reviso yo lo que dicen las teorías, reviso las diferentes metodologías para ver qué puedo hacer. Luego viene la confrontación. Estoy comparando lo que tengo con lo que dicen unos autores. Y finalmente viene la reconstrucción. La reconstrucción que trata de modificar lo que estoy haciendo para que pueda yo conseguir buenos resultados. Vale. Entonces creo que llegaríamos hasta acá. De todas maneras, la presentación completa ya está subida en tutoría. Ahora solo quiero presentarles las preguntas. Quiero presentarles las preguntas que corresponden a la tutoría. Se las voy a dejar en pantalla un momento para que pueda capturar pantalla o copiarla según considere. Entonces veamos acá en pantalla
las preguntas que van a responder. Veamos, voy a ampliar un poquito esto para que lo puedan ver mejor. Pregunta de la tutoría 3. Primera pregunta. ¿La matemática es importante? ¿Por qué y para qué? Una pregunta vital que nos toca responder. Pues si nosotros como docentes decimos que no es importante, o que no sabemos por qué ni para qué, pues ya se imaginan los alumnos. Vale. La verdad es que la matemática es importante. Lo que hay que saber justificar bien en esta pregunta es ¿por qué es importante? ¿Por qué usted como docente de matemáticas la considera importante? Y luego el para qué. ¿Para qué sirve la matemática? La segunda pregunta, ¿por qué cree que es importante tomar en cuenta las 4 etapas del análisis didáctico en el desarrollo de las unidades didácticas? Las 4 etapas son importantes. Cada una analiza un aspecto importante. Ahora la pregunta dice, ¿por qué cree que es importante tomar en cuenta las 4 etapas? Si usted ya las conoció, ya vio qué es lo que analiza cada etapa del análisis, entonces explique por qué es importante aplicarlas todas. La tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes? Mira, una pregunta importantísima, ya planteada como docente. ¿Cómo mejorar las competencias matemáticas? Que unido a eso va la siguiente. ¿Basta saber matemáticas para enseñar matemáticas? En esta última, mi opinión es que no basta saber para enseñar matemáticas, pero hay que explicar por qué, no le corresponde a usted. Y la anterior, vea cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes. Agarre cualquier programa de estudios del Ministerio de Educación y en las primeras páginas del programa de matemáticas ahí dice las 4 competencias matemáticas que se pretende conseguir en el desarrollo de los contenidos son las siguientes, y ahí aparece. Una de ellas es razonamiento lógico matemático, una competencia. La otra, comunicación en lenguaje matemático, y no recuerdo cuáles las otras 2, pero son 4. Revíselas, y después de revisarlas, responde a la pregunta, ¿cómo mejorar las competencias matemáticas de nuestros estudiantes? Bueno, voy a hacer una captura de pantalla para que tenga las preguntas. Recuerde que estas preguntas hay que subirlas. Ya casi para despedirme, quería decirles que esto he estado calificando y que a partir de mañana en la mañana voy a comenzar a publicar las notas. Ya entre domingo y lunes creo que estarían completas las notas de todas las tareas que han subido hasta la fecha. Dígame. Gracias, Lick. Vamos a estar pendientes de las fotos. Bueno, entonces si no hay alguna pregunta, algún comentario, yo terminaría por acá. Preparen con cuidado ese ensayo que están preparando y yo voy a estar pendiente para apoyarlos en lo que pueda. Muchas gracias. Gracias a usted, Lick. Buen día.